AB y CD están conectados a un soporte. Recording in progress. Ya. Están conectados a un soporte y al elemento BCE. Quiere decir, este elemento de acá, B, C y E. ¿Ya? Mediante pasadores de acero de 0,8 pulgadas. Me indica estos pasadores de acá, su diámetro, que actúan en cortante simple. Ahora, si me dice que está actuando en cortante simple, es prácticamente para que yo me dé cuenta que aquí solo hay un elemento y un elemento. Porque si se acuerdan, en anteriores ejercicios a veces había uno por delante y uno por detrás. Aquí me dice que es cortante simple, entonces vemos que solo hay un elemento. Está lo que se ve. Ahora dice, si se sabe que el esfuerzo cortante último para el acero usado en los pasadores es 45 KSI y que el esfuerzo normal último para el acero usado en los eslabones es 87 KSI, determine la permisible carga P. Ahora me está dando como incógnita esta fuerza P de acá. Primero, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ver siempre los datos que tenemos y los datos que nos falta conseguir. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es esta. Podemos encontrar el área de los eslabones en caso de que esté a tensión o a compresión. A ver, recordemos un poco. Por ejemplo, si este eslabón está a tracción, está a tracción o tensión, ¿qué se va a romper? Se va a romper, si yo estoy jalando este eslabón, se va a romper acá. Ahora, si yo lo estoy comprimiendo, por ejemplo, le estoy comprimiendo este eslabón, ¿dónde se va a romper? Se va a romper en medio. Ya, yo tengo los datos para obtener, porque aquí me da las dimensiones del eslabón. Me está dando dimensiones del eslabón y me está dando el diámetro de los pasadores. Entonces puedo obtener ambos. Y aparte me está dando el esfuerzo. Entonces, ¿qué yo puedo encontrar ahí? Un área. Ahora vamos a poner esfuerzo normal. Ya. Esfuerzo normal. Aquí me dice que encuentra el esfuerzo normal último, porque me lo da como dato. La fuerza última. Y el área, ya dependiendo de cuál es el área que vamos a ocupar. A ver. Aquí como dato, ¿yo qué tengo? Tengo el esfuerzo. Puedo encontrar el área y con eso encuentro la fuerza. Porque si yo determino esta fuerza BC o determino la fuerza DC, y ya puedo encontrar P, que va a ser la misma. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, el esfuerzo es el mismo, dicen cualquier pasador, y el área también va a ser el mismo. Entonces ambas fuerzas van a ser las mismas. A ver. ¿Dónde está? Ahora, hay que ver si está a tracción o a compresión. Ya. Si aplico esta fuerza P en el elemento BC, ¿a qué va a tender? Va a tender a tener esta figura. A ver, exagerando, va a querer bajarse, por ejemplo, e irse así. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Así más o menos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? En el eslabón va a haber una fuerza aquí, por ejemplo, que va a estirar el eslabón. ¿Ve? Me va a estirar mi eslabón. Aquí también me lo va a estirar. ¿Pero qué va a estirar? El eslabón. Habíamos dicho que en estos pernitos tiene que haber un equilibrio. Entonces, si en el eslabón estira, en la barra BCE
¿qué va a pasar? Va a ir en sentido contrario. Ya. Va a ir en sentido contrario. Ya. Va a ir así. Y acá también va a ir así. ¿Se entiende eso? Que en la barra BCE van a ir en sentido contrario a lo que provoca en el eslabón. Entonces vamos a hacer un diagrama por este lado. Hacemos el diagrama y vemos que, a ver, la fuerza que va en la barra BCE, ¿cómo es? Es esta fucsia de acá. Esta va a ir para abajo. Va a ir para abajo. Esta fuerza va a ir para abajo. Y a ver, la otra fuerza, ¿cómo va a ir? Va a ir para arriba. Ya. Y aquí tenemos la fuerza P. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay que encontrar, nos da como dato el esfuerzo normal y nos da el esfuerzo cortante. Ya. Entonces vamos a calcular con esos datos, vamos a hacer los otros cálculos. Esfuerzo normal, último. Último. Ya. Aquí, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar la fuerza. Esa fuerza última, ¿a qué va a ser igual? Ya. Entonces, esa fuerza última va a ser igual a este esfuerzo último por el área. Ahora, reemplazo. Primero, el esfuerzo normal, ¿dónde se va a dar? En los pasadores. ¿Cuánto me dice? En los eslabones. En los eslabones me dice que el esfuerzo último es 87 KSI. 87 KSI. ¿Y el área cuánto va a ser? A ver, sabemos que el esfuerzo normal, habíamos dicho hace un momento, que puede ir, ¿dónde? A ver, que puede ir acá en esta parte o puede ir en medio. En este caso, en ambos elementos se están traccionando esta fuerza de acá. A ver, ¿cuál es la fuerza? En los eslabones es esta fuerza verde. Entonces los está jalando, es decir, que los está traccionando. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el corte? Va a ser en esta parte de acá. Entonces hay que encontrar esa área. ¿A qué va a ser igual esa área? Va a ser igual al ancho, que es 1/2 de pulgadas, va a ser 0,5 pulgadas por este largo de acá va a ser 2 pulgadas menos el diámetro del pasador, que es 0,8. 0,8. Todo esto está en pulgadas. Ya. Ahora voy a poner las unidades. ¿Te acordado acá? Ya. Voy a poner aquí las unidades. KSI, ¿qué me indica? Me indica por 10 a la 3. Aquí está. Kilo por 10 a la 3 PSI. Por 10 a la 3 PSI.
Pero sabemos que PSI, ¿cuánto es? Es libra sobre pulgadas al cuadrado. Entonces aquí vamos a poner libra sobre pulgadas al cuadrado. Ya. Estas pulgadas al cuadrado se van a ir con estas pulgadas al cuadrado y me va a quedar la fuerza última al esfuerzo normal en libra. Entonces, aquí vamos a quitar. Entonces, esa fuerza última va a ser igual a, ¿cuánto sería? 87 por 10 a la 3 por los 0.5 por 2 menos 0.8. Eso me da igual a 52.200 libras. Entonces, la fuerza última que yo puedo hacer en los eslabones, la fuerza última que yo puedo hacer en los eslabones, es decir, que si yo puedo hacer 52.200 libras, puede haber una fuerza aquí. Por ejemplo, una fuerza de equilibrio. ¿Ya? Si esa fuerza pasa, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Entonces esta va a ser la fuerza última. Ahora vamos a sacar el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, que lo simbolizamos como tau, va a ser el último igual a la fuerza última sobre el área. De aquí voy a despejar lo mismo, la fuerza última. La fuerza última, ¿a qué va a ser igual? Fuerza última. Igual a tau último, el esfuerzo cortante último, por el área. A ver, ¿el esfuerzo cortante dónde va a ir? El esfuerzo cortante va a ir en los eslabones, ¿ya? Entonces, reemplazamos las unidades acá. Vamos a reemplazar las unidades. Tau último, el ejercicio me lo da. Me dice que es 45 KSI. 45 KSI por el área. ¿Cuál sería mi área acá? Sería el área de la circunferencia, que es pi cuarto por diámetro al cuadrado, porque estamos en el eslabón. Aquí vamos a poner que estamos en el pasador. Pasador. Y aquí el esfuerzo último es en el eslabón. Ya. Pues la colocamos a esa fuerza. Ya. Entonces, a ver, esta acá. Pi cuarto por diámetro al cuadrado. El diámetro de los pasadores es 0,8 pulgadas. 0,8 pulgadas al cuadrado. Ahora hago lo mismo que aquí. Estos 45 KSI se me va a convertir a ¿qué? Lo mismo que hicimos aquí arriba. Ya. KSI me indica por 10 a la 3. Y los PSI que quedan van a ser libras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se me van a ir pulgadas al cuadrado
con pulgadas al cuadrado y la fuerza última, que es lo que yo busco, me va a quedar en libras. Entonces quiere decir que realicé bien el cálculo. 45 por 10 a la 3 por pi cuarto por 0.8 al cuadrado. Esto me va a dar 22.619. Es 45, ¿no? Y aquí está 80. 22.619,47. Esto está en unidades libras. Ya. Entonces, este esfuerzo normal último, como ya habíamos explicado, que va a ser cuando llegue esta fuerza, va a aguantar. Pasa, va a ser 52.200 libras y se rompe. Esta otra fuerza última va a llegar a 22.619 en el pasador y luego si pasa, se rompe. Por ejemplo, es esta fuerza de acá, que habíamos dicho que en el pasador está como fuerza de estiramiento. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta fuerza de acá y esta va a ser la misma a consideración. Esta. ¿Dónde está? Esta fuerza y esta fuerza de acá van a ser las mismas. ¿Ya? En el pasador y en la estructura BCE. Ahora, la fuerza última yo tengo que elegir una de las dos. ¿Ya? ¿Cuál elegiría? La menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si acá esta fuerza azul que vemos acá es 22.619, ¿qué va a pasar? El pasador va a aguantar. El eslabón también va a aguantar porque su fuerza última es 52.200 libras. Pero si yo utilizara esta fuerza última de acá, por ejemplo, esta fuerza, por ejemplo, que sea esta de acá, esta azul, que es la que corresponde, y obviamente es la verde, en el eslabón va a aguantar. Pero, ¿qué va a pasar? En el pasador se va a romper. Entonces, ¿cuál es la fuerza última que yo ocupo? Va a ser la menor. ¿Ya? Entonces, esta es la que me sirve. Esta fuerza última de acá es la que voy a ocupar. Voy a colocar rosa. Ya, esta de acá ya no me sirve. Ahora, voy a trabajar con esa fuerza última. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Ya, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Ya, esta es la que vamos a ocupar. Vamos a colocar acá. Aquí teníamos nuestra estructura. Esta fuerza iba para acá abajo, que es la fuerza BA, y esta fuerza DC, y aquí tenemos la fuerza P. Entonces, ¿cuál es lo que me pide? ¿Qué es lo que me pide acá encontrar? Me pide encontrar la fuerza P permisible. Ya, esa es la incógnita. Entonces, sabemos que esta fuerza de acá, última, es la que encontramos, y esta fuerza última también, la que encontramos acá, determinamos, es esta. Entonces, ¿cómo yo podría encontrar esta fuerza P? Por realizar un momento, ya sea en el punto B, en el punto C. A ver, es algo que van a aplicar en demás ejercicios. Si yo tengo dos incógnitas, tengo las distancias y tengo un dato, puedo encontrarlas aplicando un momento. ¿Ya? Es lo que hemos visto. Ahora vamos a buscarla. Estas.
está? Y acá está. Ya. Ahora, ¿cuál necesitamos? La de momento. Primero vamos a aplicar momentos en el punto B. Este es el punto B. ¿Ya? Sumatoria de momentos en el punto B. ¿A qué va a ser igual? Vamos a nombrarlas acá. Esta es la fuerza, por ejemplo, BA. Y esta va a ser la fuerza DC. Ya. Ahora, sumatoria de momentos en el punto B. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, esta es nuestra estructura. Va a ser igual a 17 pulgadas por la fuerza DC, que es igual a la fuerza última. Fuerza última. ¿Ya? Esta me hace girar mi elemento. A ver, está aquí el punto B. Vamos a anotarlo. El punto B está aquí. Este es el punto C y este es el punto E. Ya. ¿Cómo me hace girar esta fuerza D? Me hace girar en sentido antihorario, entonces negativo. Ahora, más la fuerza P, que es esta de acá, vamos a nombrarla como P. Ya. Fuerza P me hace girar en sentido horario, entonces sí está bien, es positiva, por la distancia que es 40 pulgadas, igual a 0. Entonces, de aquí, ¿de qué quiero despejar? Quiero despejar P. Igual ¿a qué sería? Sería a la fuerza última, que es un dato, por la distancia, que es 17 pulgadas. Todo esto va a estar dividido entre las 40 pulgadas. Ya. Entonces, esa fuerza P, ¿a qué va a ser igual? Ya, va a ser igual a 22.619 por 17 dividido entre 40. Me va a dar 9.613,075. La fuerza la estamos ocupando en libras. Ahora, voy a realizar ahora una sumatoria en el punto C. En el punto C. Ya. ¿A qué me va a dar eso igual? Ahora, el punto está aquí, en el punto C. Este con verde. La fuerza BA, que es la fuerza última también. Vamos a poner fuerza última por la distancia. ¿Cuánto es? 17 pulgadas. 17 pulgadas. Me genera un sentido antihorario, entonces es negativa. Ahora, la siguiente fuerza, que es la fuerza P, ¿qué me genera? Me genera sentido horario. Entonces va a ser más esa fuerza P por la distancia, que es 23 pulgadas igual a 0. Entonces, esta P de acá, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a la fuerza última, que es 22.619,47 libras por 17 pulgadas. Todo esto va a estar dividido entre 23 pulgadas. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me va a dar igual? Esa fuerza P me va a dar igual a 22.619,47 por 17 dividido entre 23. ¿Ya? Eso me va a dar igual a la fuerza P va a ser igual a 16.718,74 libras. Ahora, aquí yo encontré dos fuerzas P, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta fuerza de acá, esta en verde y esta en azul, son exactamente las mismas. O sea, va a ser la fuerza última. Ahora, yo tengo que encontrar esta fuerza P que sea la menor, porque queremos lo más admisible. Si se pasa, ya no va a funcionar la estructura y se puede romper. Ahora, ¿cuál es la menor aquí? Es esta de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. La fuerza P admisible, permisible, es igual a 9.613,075 libras. Y esta es la respuesta. Si nos damos cuenta aquí, encontramos igual la menor y de esta manera igual encontramos la menor porque es lo que me va a admitir la estructura. Si me paso, se va a romper o va a fallar. ¿Alguna duda del ejercicio? Ya, entonces siempre va así como lo vimos. Por ejemplo, esta es la estructura. Tenemos que eso imaginarnos. Esa es la estructura BC, por ejemplo. Ahora, con la fuerza aplicada, esto va a tender a estar de esta manera. Por ejemplo, en los eslabones habíamos dicho que es como lo vemos, estira, por ejemplo. Pero ya en la barra esta que es en sí, va en sentido contrario. Aquí las pusimos, por ejemplo, esa flecha. Esta flecha estira, que está en el eslabón, pero en la barra está en sentido opuesto. Lo mismo pasa acá. Está estirando el eslabón de C, pero en mi barra está en sentido contrario. Ya. Ahora, este es el otro ejercicio que me dice una varilla de acero AB, es esta de acá, la fucsia, tiene 0,08 pulgadas, ¿ya? De diámetro. Se ajusta a un orificio redondo cerca del extremo C del elemento de madera CD. Me indica que este elemento plomo que se ve acá es de madera y este rosado dice que es de acero. Me pide determinar el esfuerzo máximo normal promedio de la madera, la distancia B para la cual el esfuerzo cortante promedio es de 130 psi sobre las líneas puntadas. Acá me las indica. Y el esfuerzo de apoyo promedio sobre la madera. A ver, primero vamos a determinar el esfuerzo máximo normal promedio de la madera. Aquí. Esfuerzo normal máximo, ¿me dice? ¿O qué me dice? Máximo. Máximo. Entonces va a ser el máximo, va a ser la fuerza máxima sobre el área. Ya. ¿A qué va a ser igual esto? La fuerza máxima, me la indica acá, es 1060 libras. 1060
libras. A ver, aquí vemos que hay una fuerza, por ejemplo, 530 libras, que van en sentido opuesto de 1060 libras. ¿Por qué pasa esto? Porque están en sentido contrario, equilibradas, ¿ya? Y esta fuerza de acá se distribuye, por ejemplo, en el punto A y en el punto B. Pero en sí, toda esa fuerza va a ir en este elemento. A ver, toda esa fuerza va a ir en este elemento plomo, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser el área? A ver, si yo jalo, es lo mismo que teníamos acá en eslabones, si se dan cuenta es más o menos la misma estructura. Entonces, si yo jalo esta barra de acá, ¿cómo va a tender a romperse? Está en tracción, es exactamente lo que hicimos acá. Ya, está en tracción. Entonces, ¿cuál sería esa área? Sería esta área de acá, o sea, por donde se va a romper, va a simular esa rotura, si lo vemos desde esa perspectiva. Ya. El esfuerzo normal. Si se dan cuenta aquí, estas fuerzas están perpendiculares al área de rotura, que es más o menos este. Ya. Está perpendicular, ¿cierto? Entonces las perpendiculares son las normales. Ya. Aquí hice un dibujo, a ver si se puede ver bien para tomar el área bien. Aquí está la estructura ya cortada y este es el pasador, ¿ya? Entonces, el área que yo voy a considerar es esta de acá. Esta de acá. ¿Ve? Ahí va a ser donde si yo rompo, veo una cara, yo voy a ver esa parte, el área de rotura. Entonces, ¿el área qué va a ser igual? Va a ser igual a el ancho no va a variar, va a ser siempre el mismo. Si se dan cuenta, este ancho de acá va a seguir siendo el mismo. Me dice que ese ancho es de 0,5 pulgadas, que es lo mismo que un medio. Ahora, el alto sí me va a variar. Por ejemplo, aquí me da una altura de 4 pulgadas, pero el área de rotura desprecia el pasador, ¿ya? Entonces va a ser 4 pulgadas menos ¿qué? Menos el diámetro de el pasador. Ya, ahí está. Si quitamos el pasador, esa es el área. Ya. Ya. Ahora, menos el diámetro del eslabón, del pasador, perdón, que es 0,8 pulgadas. Ahora, el esfuerzo máximo ¿en qué me quedaría? Me quedaría igual en PSI. Entonces realizamos ese cálculo que es 1060 libras dividido entre 0,5 por 4 menos 0,8 me va a dar igual a 662,5. ¿En qué unidades? PSI. PSI. Sí. ¿Sí? Abajo no es 0,08 pulgadas. Ah, sí, sí, es 0,08. Ya. Pero si nos damos cuenta que 0,08 sería muy pequeño, entonces le vamos a cambiar aquí al ejercicio y que se siga quedando en 0,8. Porque si vemos bien las dimensiones de acá más o menos, sería mejor trabajar con 0,8. Ya, pero entonces sería eso. Y me quedaría 662,5 PSI.
Ahora, ¿qué me pide el inciso B? Me pide la distancia B para la cual el esfuerzo cortante promedio es de 130 psi. Entonces voy a copiar la fórmula de esfuerzo cortante porque es lo que me pide. ¿Ya? Esfuerzo cortante máximo. Promedio me pide. Promedio. Entonces va a ser el tau promedio, que es el esfuerzo cortante, sobre fuerza promedio sobre el área. Ahora, ¿cómo iban las cortantes? Las cortantes, creo que está en el otro dibujo, está acá, ya. ¿Cómo van las cortantes? Las cortantes van paralelas a la línea de rotura. A ver, si este pasador sale, ¿qué va a ser lo que se va a romper? Va a ser esta parte de acá. ¿Ya? Esta parte de acá se va a romper. Entonces, esa parte donde se va a desprender, en otras palabras, ¿cómo es? Es paralela a la fuerza. A ver, esta fuerza, si lo dibujamos, sería así. Está así. Está bien así. Ya. El área de rotura sería más o menos así. Creo que esto. Ya. El área de rotura sería esta, por ejemplo. Ya. Ahí es donde se va a desprender la otra parte del elemento. Esta área de rotura, ¿cómo es? Es paralela a la fuerza. ¿Ya? Entonces esa es la cortante. Si fuera perpendicular, ¿cómo sería? La fuerza tendría que estar saliendo para arriba. Pero en este caso está paralela, que me indica que es la fuerza cortante. Y el esfuerzo cortante. Ya. Se va a desprender, sí, se va a desprender abajo y se va a desprender arriba. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esa área tiene que estar dividido entre 2. 2 veces el área. Porque se va a romper arriba y abajo. ¿Ya? Ese va a ser el esfuerzo cortante. Ahora, 2 veces la fuerza promedio es la misma. Que va a ser, aquí está la... B. Aquí yo tengo el doble área que habíamos dicho. 2 veces el área. Entonces aquí está 2 veces. ¿Cuál va a ser el área de esa rotura donde se va a mover este elemento que está punteado? Es como que se va a salir. Entonces esa es el área que se va a romper. ¿A cuánto sería? Sería a B, que es el largo, la incógnita, por el ancho, que es 1/2 de pulgadas, que es 0,5 pulgadas. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo todos los datos porque me dice 130 psi el esfuerzo cortante promedio y tengo la fuerza y lo que me queda despejar es B. B pasa a multiplicar, aquí esta sigue estando aquí arriba, esta pasa a dividir 130 psi. A ver. Por 2, va a ser por 2 por 0,5 pulgadas. Ya. Este PSI hay que reemplazar. Ya. Este PSI, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que ya sabemos, que es libras sobre pulgadas al cuadrado.
libras y pulgadas al cuadrado. Pulgada cuadrado. Ya no hay el PCI acá. Ya. Entonces, libra se va a ir con libra. Este cuadrado de acá se va a ir con estas pulgadas, entonces solo me va a quedar igual a pulgada. Ya. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 1060 dividido entre 130 por 2 por 0.5. Me queda que esa distancia B va a ser igual a 8,15 pulgadas. Ya. Entonces, ya encontramos los 3 datos que me pide. Ya. ¿Alguna duda? Entonces, repasamos que prácticamente aquí solo tengo que utilizar el análisis, ¿ya? Esto que ya lo habíamos visto anteriormente, que prácticamente tiene la misma forma de un eslabón cuando se rompe. Pues aquí lo podemos ver bien el eslabón cómo funciona. A ver, porque, por ejemplo, los eslabones están como paraditos, ¿cierto? Aquí está paradito. Ya. Y se rompe así, digamos. Este está a tracción. Aquí también mi eslabón está a tracción. ¿Ya? Entonces es prácticamente así y esa es el área de rotura. ¿Ya? A ver, hay este tipo de ejercicio, hay otro tipo de ejercicio, y también está, no sé si el ingeniero ya lo hizo en clases Ya. También está este de acá, que intenté ver la manera de explicárselo, pero tiene muchos detalles que así en virtual, o sea, no creo que lo podría, o sea, tardaría hartísimo para que lo entiendan. Este ejercicio, que es una cercha, entró en mi examen del año pasado. Entraron 2 ejercicios y uno de esos era este. Entonces, creo que sí debería explicárselo, pero en una ayudantía presencial, no en una virtual. Este de acá, que es una cercha. Y ya más o menos cuando sepan cómo hacer este ejercicio, también este de acá ya les va a quedar una idea más clara. Después hay otro ejercicio que igual para explicarlo así en virtual no da, entonces tendría que hacer sí o sí una ayudantía presencial para esta cercha y para ese otro. Ya, me dicen si pueden en este mismo horario la ayudantía presencial. ¿Podría ser en la tarde, Auxi? Sí, podría ser en la tarde. Aunque tendría que preguntar porque las aulas cierran, si no me equivoco, a las 3. A las 1 podría ser. En este horario nomás, Auxi. Yo podría explicárselo en ambos horarios, o sea, a las 10:30 y en la tarde también para los que puedan. Sí, por favor, auxiliar, que sea en los 2 horarios. Sí, ya. Entonces sería en los 2 horarios. Ya les diría la hora y el aula, tendría que preguntar.
Ya, Sería el próximo sábado, ¿cierto? sí, el próximo sábado. Porque ya terminaron el tema 1, van por el tema 2. Sí. Recién vamos a entrar al tema 2. Ya, entonces estaría bien terminar porque esto es parte del tema 1, esta cercha. Y Sí. esta, ¿sí? ¿Y solamente podría sábado o podría también otro día? Es que el otro día ya chocaría más a los demás. También, ¿no? Sí. Sí. A ver, entonces, hay otro ejercicio, ¿ya? Me dice que la barra de un remolque para aviones se posiciona mediante un cilindro hidráulico sencillo, conectado mediante una varilla de acero de 37 milímetros de diámetro a las dos unidades idénticas del brazo DEF, ¿ya? Esta es esta de acá, DEF, ¿ya? Y a la rueda. La masa de toda la barra de remolque es 182 kilogramos y su centro de gravedad se localiza en el punto G, aquí, ¿ya? Determine el esfuerzo normal en la varilla. Me pide el esfuerzo normal en esta varilla de acá, ¿ya? Entonces, si me pide acá, yo tengo que determinar, encontrar cómo lograr encontrar esa fuerza. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Me voy a ir directamente a la fuerza, a la barra DEF. A ver. Ya. Aquí, ¿qué fuerzas van a actuar? Va a actuar esta fuerza DF, aún no sé en qué sentido va, ¿ya? Va a actuar también una fuerza de reacción aquí, en F, y va a actuar una fuerza para arriba y una fuerza para un costado en este eslabón, ¿ya? Porque en los eslabones tienen que actuar dos fuerzas. Una para que no se vaya para arriba o para abajo y otra para que no ruede. Eso igual lo vamos a ver en cercha. ¿Ya? Más claro. Entonces, yo aquí, por ejemplo, habíamos visto anteriormente que si tenemos, por ejemplo, un dato y tenemos dos incógnitas, tenemos las distancias, ¿qué podemos aplicar? Momento. Entonces, yo puedo aplicar un momento en este punto E de acá y puedo encontrar mi incógnita DC, pero también en este caso me falta otra fuerza. ¿Ya? ¿Cómo puedo encontrar yo esta fuerza de acá? A ver, me da otros datos. Aquí me dice que me da este punto de acá, que es donde va todo el peso. Ya. Ahora, yo para calcular DC, esta fuerza, voy a aplicarla en esta barra. Pero para aplicar, por ejemplo, para encontrar esta fuerza F de reacción, ¿qué puedo hacer? Puedo realizar un equilibrio en toda la parte externa de este elemento. Si se dan cuenta, es este elemento rosado, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas? El elemento rosado está junto. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen ahí? Va a intervenir una fuerza así, una fuerza así, va a intervenir esta gravedad, o sea, el peso, y va a intervenir esta fuerza de reacción. Porque, a ver, esta barra C, por ejemplo, esta barra rosada, fucsia, todo está junto, ¿ya? Consideren eso fucsia. A ver, está apoyada en esta estructura otra metálica ploma, está apoyada en esta rueda, y ¿qué más se genera? Se genera este peso de acá, ¿ya? Entonces, si yo aplico, este es un dato. Esta fuerza va a ser un dato. ¿Por qué? Porque me dice que todo esto pesa 182 kilogramos. Y entonces, ¿cuál sería
tendría dos incógnitas. Tendría estas fuerzas de acá y tendría esta fuerza de acá. Ya. A ver, consideremos toda la parte amarilla. Ya. Que está afuera del elemento todo este rosado. Ya. Si yo aplico, este es dato. Si yo aplico, por ejemplo, en A momento, puedo encontrar esta fuerza F de acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya, ¿se entiende esa parte? Este ejercicio está, creo que no entra ni en el práctico, sí. Ya, entonces, hay dos, puedo aplicar, como se dice, dos equilibrios. Puedo aplicar el equilibrio en esta barra adentro, CDE, y puedo aplicar el equilibrio exteriormente, que sería toda la barra junta rosada. Ya. Entonces, voy a considerar estas fuerzas amarillas, que son las fuerzas externas de equilibrio. ¿Dónde está? Ya. Entonces va a ser en el punto A. En el punto A hay dos fuerzas. Está la fuerza F, vamos a poner F nomás directo, por la distancia que es 850 milímetros. Todo esto está en milímetros. Vamos a encontrar una fuerza, entonces la distancia se va a separar, se va a simplificar. O sea, no es necesario convertir ya. Ahora tengo esta otra fuerza, que es la fuerza del peso. Vamos a poner, a ver, esta fuerza F hace girar mi estructura con respecto al punto A en sentido antihorario, entonces negativa. Ahora, la otra es el peso, ¿cómo me hace girar mi estructura? En sentido horario, entonces es positiva. La distancia va a ser 1150 milímetros, esto va a ser igual a 0. A ver, ¿a cuánto va a ser igual el peso? Aquí es el peso por la distancia. El peso va a ser igual a masa por la gravedad. Entonces, ¿a qué es igual esto? La masa que me da aquí son 182 kilogramos. Ya. Por la gravedad, que sabemos que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, eso me va a dar igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Entonces, ¿a qué me va a dar igual? A 182 por 9,81. Me da que igual el peso es 10.785,42 newtons. Ya tengo el peso. Ahora vamos a dibujar acá. Este es el peso, esta fuerza de acá, esta que va aquí, que actúa, es el peso que lo encontramos acá. Ya. Entonces, ¿qué despejo de acá yo quiero encontrar esta fuerza F? Entonces, la fuerza F va a ser igual a el peso, que ya lo encontramos, que es 1785,42 newtons, por la distancia, que es 1150 milímetros, dividido entre 850 milímetros. ¿Ya? Entonces, esa fuerza F, que lo simbolizamos así, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2415,57 newtons. A ver, comprobamos. Ya, si está bien es 2415,57 newtons. Entonces,
Esta fuerza de acá ya la encontramos, que es la fuerza de reacción externa. Vamos a encontrar externamente de toda la barra rosada, el elemento rosado, y vamos a encontrar internamente que es lo que queremos encontrar, que es DEF. Ya. Ahora volvemos al dibujo. Entonces, esto de acá ya no nos sirve. Esta fuerza ya no me sirve. Es mi incógnita que quería. Ahora, voy a seguir concentrándome en este elemento que es DEF. ¿Ya? Ya, me concentro ahí. Entonces, aquí va a estar la fuerza que yo encontré. En el punto E voy a aplicar un momento, es decir, que no voy a considerar. Ya, es decir, que no voy a considerar ninguna de estas dos fuerzas acá. Ahora, ¿qué me queda para encontrar? Me queda esta fuerza D. Pero sabemos que si yo quiero aplicar, por ejemplo, el momento en el punto E, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tiene que pasar acá? Tiene que haber una fuerza en X, y tiene que haber una fuerza en Y. Tiene que haber una fuerza en Y. ¿Ya? Ya. Entonces, tiene que haber esas dos fuerzas. ¿Cómo se va a distribuir? A ver, insertamos figura. A ver, este triángulo de acá. Hay que encontrar el ángulo. ¿Ya? A ver, el triángulo, ¿cómo está? Está así. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto forma un triángulo. Para encontrar tita, puedo hacer eso. A ver. Ya. Entonces, esta altura de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 100 milímetros. Ya. Esta otra distancia de acá va a ser 675 milímetros. 675 milímetros. A ver, este triángulo de acá es equivalente, es decir, va acá. La altura del triángulo que yo voy a considerar, que es este, a ver, ¿dónde lo digo? Es este triángulo de acá, para encontrar el ángulo, ¿ya? Es ese de ahí. Ya. Ahora, yo tengo que encontrar este ángulo tita de acá, es este de acá. A ver. Este ángulo tita, ¿ya? ¿A qué va a ser iguales? A ver, si yo quiero encontrar. Va a ser igual a... Aquí tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente al ángulo. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Tangente. Va a ser tangente igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? El cateto opuesto del ángulo tita, aquí le vamos a poner ángulo de esta... del ángulo tita. Ya. De este ángulo de acá, cateto opuesto, ¿cuánto es? Va a ser 100 milímetros. Cateto adyacente, ¿cuánto va a ser? 675 milímetros. Ahora, entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo? El ángulo tita. El ángulo tita va a ser igual a la tangente menos 1. Va a ser igual a
tangente menos 1 de esto de acá. Ya. Entonces, esto se va a simplificar, por ejemplo. Milímetros con milímetros se va a simplificar y esto lo demás es lo que yo pongo en mi calculadora. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler ese ángulo? Ese ángulo va a ser igual a la tangente menos 1 de 100 dividido entre 675. Que el ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? A 8,43. A ver, ya encontré mi ángulo. Ya encontré el ángulo. Entonces voy a saber cuánto es ese ángulo. Ya, a ver, ahí. ¿Se entendió cómo sacar el ángulo? Ya, ahora, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora sí puedo aplicar la sumatoria de momentos en el punto E. Y vamos a poner, para encontrar esa fuerza, entonces, eliminamos todo esto de acá y me va a quedar sumatoria de momentos en el punto E. Ya. La fuerza F que yo simbolicé es esta fuerza F de acá. ¿Cómo va a ser girar con respecto al punto E? Va a ser girar en sentido horario. Entonces va a ser positiva. Por distancia. La distancia son 500 milímetros. Ahora aquí hay que ver que esta fuerza, por ejemplo, nosotros aquí la estamos considerando de esta manera, ¿ya? Esa fuerza en DC estamos considerando de esa manera. Vamos a tomarlo en cuenta así y ya sabemos que si nos sale negativo es porque adoptamos el sentido contrario. Ahora, aquí hay una fuerza en Y, fuerza, vamos a poner en DC en Y, y una fuerza en X. Esta fuerza, por ejemplo, está actuando sobre la misma línea. A ver, esta es la línea de momento, por ejemplo. Esta y esta y esta. Esta fuerza Y está actuando sobre el momento. ¿Y cuál sería su distancia? Sería 0. Es decir, que no me genera momento. Ya. Entonces, esta queda descartada. ¿Cuál es la que queda? Esta es la fuerza en X. Ahora, la fuerza en X la estamos considerando en esa dirección. ¿Cómo haría girar mi estructura? Me haría girar mi estructura en sentido horario también. Entonces va a ser también positiva. La fuerza, vamos a poner como fuerza en el punto D de X, ¿ya? A ver, esta fuerza, ¿cómo sería? Esta fuerza, a ver, ya. La fuerza en D, habíamos dicho que esta es esta, ¿no? Es la fuerza en D. Entonces, esa está, ¿cómo está? A ver, el ángulo. Sí, hace girar en sentido horario. ¿A qué va a ser igual esta fuerza en X? Va a ser igual a la fuerza en D por el, a ver, si esta es mi fuerza en DC, fuerza en DC, es el mismo triángulo, fuerza en DC. Y yo quiero encontrar esta otra fuerza de acá, ¿ya? ¿A qué sería igual? Sería igual
aquí vemos, esta es la hipotenusa y este es el cateto del ángulo que yo encontré, porque es el mismo ángulo, es el cateto adyacente. Entonces utilizaría el coseno. Entonces la fuerza DC por el coseno del ángulo tita, de este ángulo que yo encontré. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sigue? Igual a 0. Entonces, la fuerza DC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza F que yo encontré acá, que es 24.415,57 newtons por la distancia que es 500 milímetros. Esto dividido entre la distancia. Aquí falta la distancia. A ver, ¿cuál sería la distancia de esta fuerza en X? Serían estos 450 más estos 100. Sí, ¿no? A ver. Sí. ¿Qué sería por... Vamos a poner la distancia. ¿Cuánto es? Es 550 milímetros. Ya. Entonces sería dividido entre 550 milímetros por el coseno de tita, que ¿cuánto es tita? ¿Cuánto equivale? A 8,43. 8,43. Entonces así yo obtengo mi fuerza en TC, ¿ya? A ver, pero aquí vemos que si yo paso esta fuerza de C al otro lado, me va a quedar en negativo. Entonces esa va a ser negativo, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2.415,57. A ver, 2.415,57. Ya. Por 500 milímetros dividido entre 550 me da 2.195,97. Pero esta sabemos que es negativo. ¿Qué quiere decir que me salga negativo? No quiere decir que la fuerza es negativa, sino que adopté el sentido contrario. Entonces, me dice que esta fuerza no va así, sino va así. Ya, eso me quiere decir el negativo. Entonces ya encontré esta fuerza DC. Y ahora que me pedía determine el esfuerzo normal en la varilla. Ya. Como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, aquí en el elemento FED está para esta dirección, pero ¿cómo iría en el elemento DC? Iría en sentido contrario, es decir, que en el elemento DC las fuerzas irían así, ¿ya? De compresión, estaría comprimiendo. Y ya solo queda encontrar ese esfuerzo, que es esfuerzo normal. El esfuerzo CD va a ser igual a la fuerza CD o DC, que es lo mismo. Vamos a ponerle acá DC mejor. CD y DC es lo mismo porque va en la misma dirección. DC dividido entre el área. Entonces, mi esfuerzo va a ser igual a la fuerza que es DC. La fuerza DC es igual a 21.095,97. ¿Ya? 2.195,97. Este negativo de acá ya sabemos que era porque iba en sentido contrario.
Y el área, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual, es un cilindro, entonces el área va a ser igual a pi cuarto por diámetro al cuadrado, y diámetro al cuadrado es 0,037 milímetros. Esto todo en paréntesis. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? El esfuerzo DC va a ser igual a 2195,97 dividido entre pi cuarto por 0,037 al cuadrado. Esto me va a dar igual a 20,42,36,3,655. Aquí arriba, estas unidades me quedan en newtons, igual acá en newtons, y newtons sobre, pero aquí estamos usando milímetros, ¿no? Ah, no, aquí queda en metros, ya. Esto me va a dar igual a pascal. Ya. Entonces, eso es todo. A ver, vamos a ver de nuevo. Ya. Primero, en el elemento DEF es interno, ¿cierto? DEF. Pero también hay fuerzas que actúan externamente a ese elemento, ¿ya? Que habíamos considerado acá, que es esta estructura rosada. Externamente, ¿qué actúa? Actúa esta fuerza, actúa esta fuerza, actúa esta fuerza que nosotros llamamos F, y actúa el peso, ¿ya? Entonces ahí realizamos un momento en el punto A, y como yo tengo el peso, que está acá, y también tenía, esta no se considera, puedo encontrar esa fuerza F que nosotros llamamos F, ¿ya? Ahora, ya tengo esa fuerza F, aplicando momentos en el punto E. Aquí se usa la trigonometría, como habíamos usado. Es este triángulo de acá, pertenece aquí para encontrar el ángulo, ¿ya? Porque si aplico momento, yo no puedo, yo tengo que actuar con fuerzas que vayan sobre el eje X o sobre el eje Y, sí o sí, ¿ya? Entonces, yo la descompuse. Aquí tengo la distancia de mi triángulo, por ejemplo. Yo voy a colocar un triángulo acá para saber cuánto es el tita, cuánto vale el ángulo. La altura era 100 milímetros del triángulo. Un lado era 100 milímetros, el otro lado era 675 milímetros. Ahora yo encontré con eso que encontré mi ángulo. Encontré tita, que yo lo simbolicé con tita. Ahora luego, cuando yo aplico mi momento en el punto E, aquí, por ejemplo, a ver, si yo descompongo esta fuerza de acá, o sea, esta fuerza, nosotros la consideramos así, ¿no? Ya. Entonces vendría una fuerza en X y aquí una fuerza en Y. Hace rato yo lo dibujé, porque si se dan cuenta que no se puede apreciar, lo dibujé arriba para que lo apreciemos mejor, ¿ya? Entonces, esta fuerza en Y, que está actuando aquí en el punto DC, se encuentra en la misma línea de acción en el punto E. Si yo quiero sacar distancia, me va a salir 0, entonces el momento es 0. Y la que aplico entonces está acá. Pero la fuerza que queremos encontrar, la fuerza que actúa, es esta fuerza DC, la que está acá y está inclinada. Entonces hay que encontrar, ya yo encontré el ángulo. ¿A qué va a ser igual esta fuerza en X? Sería igual a lo que encontramos acá, que sería la fuerza DC por el coseno de tita. Aquí está. La fuerza DC es esta de acá. ¿Yo qué quiero encontrar? Aquí está. Fuerza DC en X. ¿Ves? Esa es la que yo quiero encontrar. Si yo aplico trigonometría, tengo tita, que es el ángulo. ¿A qué sería igual? Este es el cateto opuesto. No me interesa.
el que me interesa es el cateto adyacente, que es este de acá. El cateto adyacente es coseno. Entonces, por eso, la fuerza DC, ¿a qué sería igual? Sería igual a la fuerza DC por el coseno de tita, que nosotros ya encontramos. Coseno de tita. Y eso sería todo. ¿Hay alguna duda? De todas maneras, esto de ángulos vamos a verlo en la clase presencial. Ya, entonces ya se termina la reunión y eso es todo. Recording stopped.